querido colega y amigo José Felipe Otero Muñoz, quien es vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas. Su función principal es promover el desarrollo y adopción de tecnologías de banda ancha en la región. Otero ha colaborado en más de 100 proyectos de investigación y ha sido autor de numerosos estudios sobre la industria regional de telecomunicaciones. Además, Otero ha sido un buen amigo de la República Dominicana, donde en varias oportunidades nos ha ayudado a promover el 4G en su momento y ahora nos está ayudando a promover el 5G que seguramente él va a mencionar. O sea que muchas gracias, José, por estar con nosotros y te damos la palabra. Sí, muchísimas gracias, Mite. Un honor ser invitado el día de hoy por la Cámara TIC. Muchísimas gracias, Arturo. Y es un gran placer estar rodeado de expertos como Aitor Palacio y Andrés Conde en este tema de ciudades inteligentes. Yo no tengo una presentación, pero lo que sí quiero hacer es dar unas cuantas anotaciones para poner en contexto mucho de lo que han dicho mis colegas Aitor, mucho de lo que ha dicho Andrés, donde obviamente tenemos demasiadas coincidencias. Digamos, la primera coincidencia es cómo vamos a definir un concepto tan amplio y tan abarcador cuando estamos hablando de ciudades. Me parece que Andrés lo tocó muy bien, que no solamente estamos hablando de un concepto de ciudades inteligentes o territorios inteligentes, también estamos hablando de islas inteligentes, como lo ha dicho el mismo gobierno de Curazao, en toda su estrategia de transformación digital para hacer que todos los segmentos de esta isla, incluyendo destinos turísticos inteligentes, sean más eficientes y sean más productivos, y de esta forma poder estar reduciendo esa desigualdad, poder estar reduciendo esa pobreza y al mismo tiempo ser muchísimo más eficientes y muchísimo más proactivos en levantar esa información que con el despliegue paulatino de distintos sensores en distintas aristas de la economía van a tener. Ahora, volvamos atrás. Cuando estamos hablando de ciudades, estamos hablando de pequeñas islas dentro de distintos países. Eso queda claro. Estamos hablando de organismos vivos que están en constante cambio. No siempre estamos creciendo en población. La migración, los desastres naturales y cosas inesperadas como una pandemia nos pueden estar afectando esa población. Ahora, cuando estamos hablando de la ciudad inteligente, tenemos que estar pensando de forma obligada en tecnología. Cuando estamos hablando de forma obligada en tecnología, empezamos a hablar de un marco legal que no siempre está en la potestad de la ciudad o dentro de la misma ciudad tenemos distintas fragmentaciones porque incluyen numerosos municipios, numerosos ayuntamientos, pero también se responde a un marco legal a nivel nacional, por ejemplo, en la administración de todo lo que viene siendo ese recurso llamado espectro radioeléctrico, que en el caso de la República Dominicana lo tenemos en el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones. Y esto es muy importante si es que vamos a estar empezando a hablar de lo que ya Mite me ha mencionado acerca de esa gran plataforma prometida llamada Quinta Generación, que se supone o tiene como objetivo ser ese catalítico para disparar el crecimiento de ese ya famoso Internet de las Cosas, conocido como sensores, pero en esa nueva generación donde vamos a tener Big Data y analítica. Una vez tenemos este marco donde ya vemos que es la ciudad como inteligente, donde vamos a tener todos estos sensores, vamos a tener toda esta infraestructura, de por sí sola no es la que va a estar tomando todas las decisiones, sino que va a depender de otros actores externos. ¿Y por qué? Porque cuando estamos hablando de una ciudad, en su inicio, cuando vamos a esa arqueología de cómo surgen las ciudades, no ha cambiado mucho. Vamos a proteger a esa población, vamos a darle un lugar donde tengan acceso a todo, pero también tengan acceso a esas rutas comerciales, a esas rutas de tránsito, de comunicación y obviamente cosas muy sencillas como un acceso al agua. Pero cuando estamos hablando de ese planeamiento que se viabiliza, en una ciudad inteligente estamos hablando de su diseño, pero un diseño que no solamente cuenta sobre el nivel de la Tierra, sino también
por debajo, porque la ciudad no solamente está, no es lo que tenemos encima, sino lo que tenemos debajo, y ahí necesitamos cuál es esa reglamentación del derecho de vía para tecnologías alámbricas, cuál es la funcionalidad que vamos a tener para esa expansión tan necesaria si estamos hablando de un potencial de un incremento de sensores a 2030, donde una población que en estos momentos, si estamos hablando simplemente de Santo Domingo, una tercera parte de las líneas móviles de República Dominicana, dependiendo de la consultora que miremos, el crecimiento de cada sensor, el crecimiento de cada dispositivo adicional que vamos a estar colocando por línea móvil puede crecer entre 15 y 100 veces más. Entonces estamos hablando de que ahora un área geográfica donde tenemos alrededor de 3 millones, poco más de líneas móviles, podríamos estar teniendo hasta 300 millones de sensores conectados. Unos 300 millones de sensores conectados, si llegamos a esa cifra, que van a estar generando información constante, por lo que la ciudad tiene que tener esa capacidad de leer esa información, de saber qué buscar para poder preguntar y poder beneficiarse y entonces tomar las medidas eh, eh, pertinentes para poder demostrar esa resiliencia al momento de tomar decisiones, el enfrentar crisis naturales. Estamos en el Caribe, tenemos los huracanes, estamos en República Dominicana, tenemos los terremotos, tenemos los ciberataques, como bien han dicho los compañeros, tenemos crisis inesperadas como pueden ser temas económicos, temas de pandemia. Eso es muy importante. Ahora, cuando nosotros estamos viendo ese crecimiento en términos de infraestructura, también inalámbricas en todos estos puntos donde se va a estar colocando sensores, también tenemos que pensar, ok, todos esos sensores van a tener una conexión a una red dorsal donde tenemos que empezar a considerar cuál es la inversión, cómo va a ser ese planeamiento, cuáles van a ser los modelos que se van a estar viendo desde la ciudad para saber cómo vamos a estar haciendo ese diseño sin interrumpir el orden cotidiano del funcionamiento de la ciudad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos modelos y cómo vamos a tener toda esa información almacenada cumpliendo con ese marco legal? Porque no es tan fácil obtener información de todas las personas que están en la ciudad y sacarlas de ese territorio, porque podemos estar yéndonos en contra de todo lo que viene siendo leyes de privacidad. Pero al mismo tiempo, toda esta gran cantidad de datos, ¿cómo los vamos a almacenar teniendo requisitos energéticos tan fuertes y en medio del Caribe, donde vamos a estar teniendo tanto calor siendo generado, lo que nos va a tener como requisito sistemas de aire acondicionado increíblemente fuertes, pero sumamente costosos? ¿Quién va a financiar entonces todo este desarrollo de esta ciudad inteligente? Son temas que tenemos que estar considerando más allá de lo permisible, más allá de lo que la tecnología nos puede dar. También hay que pensar, y me parece que Andrés y Aitor lo dijeron muy claramente, que al final de cuentas lo más importante es el ciudadano. Y es un ciudadano cuyo perfil ha estado evolucionando. Andrés nos hablaba de cuando estaba en MIT, pero no estamos hablando del mismo ciudadano de hace 10 años. Yo estoy seguro que lo ha visualizado de cómo la gente está teniendo cada vez más expectativas en términos de qué la tecnología le puede proveer, y está teniendo cada vez más demandas acerca de lo que las autoridades de gobierno y los funcionarios de política pública tienen que hacer para proveerles a servicios a ellos por medios digitales. Ahora, esto también implica que tiene que haber estrategias de capacitación dentro de esta ciudad inteligente para tener los expertos necesarios que puedan atender esas demandas nuevas que están siendo creadas por todas estas nuevas implementaciones. Estamos viendo de una modernización de currículos en entidades académicas superiores como pueden ser las universidades. Esto es sumamente importante porque no podemos tener una ciudad inteligente, no podemos apostar a incrementar
el beneficio o que puedan obtener los ciudadanos si no podemos mantener los equipos que nos van teóricamente a dar ese beneficio. Entonces, por eso es que cuando estamos hablando de unas ciudades inteligentes, tenemos que ir muchísimo más allá de todas estas aristas y empezar a pensar cómo vamos a hacer ese Big Data, cómo vamos a hacer esa analítica, cómo vamos en dónde vamos a colocar los sensores, cómo vamos a tener una estrategia simétrica en unas entidades que históricamente desde su nacimiento han sido asimétricas en su crecimiento. ¿Por qué? Porque no todas las áreas de una ciudad tienen el mismo poder adquisitivo y no han generado el mismo interés de quienes toman las decisiones de gobierno. ¿Por qué? Como no debería ser así, pero en la realidad lo estamos viendo. Aparte de que cuando estamos hablando muchas veces de estas ciudades inteligentes, estamos hablando de los ciudadanos y nos olvidamos de algo muy importante. ¿Cuál es el rol de la empresa privada? Porque la empresa privada es un actor sumamente importante de cada ciudad inteligente, porque ellos, por un lado, son quienes invierten muchas veces en tecnología antes de que sea apropiada esta tecnología por los gobiernos. No lo digo yo, lo podemos ver en los índices de competitividad del Foro Económico Mundial, donde desgraciadamente cuando vemos los países de América Latina y el Caribe, incluida la República Dominicana, vemos que la tecnología o la innovación que ha llegado al territorio no es la que se está utilizando por los que están tomando la decisión. Aparte de esto, también, y estoy contento de que en República Dominicana sé que se está trabajando, no tan solo a nivel de ciudad inteligente en Santo Domingo, sino en una estrategia ya nacional de transformación digital, y es ver cómo esa estrategia de transformación digital sirve de enlace entre los distintos centros urbanos del país, pero también entre esos centros rurales que son los que están dando los insumos para que el país pueda existir y para que las ciudades inteligentes puedan existir, porque sin la comida no vas a poder existir. Eso es sumamente importante y cómo desde esta zona rural podemos, por una estrategia de transformación digital, hacer todos estos enlaces. Y es algo que si miramos un poquito más al sur, se está comprendiendo poco a poco por distintas jurisdicciones latinoamericanas. Si vamos al caso de Uruguay, donde todo el mundo está hablando, mira, sí, Montevideo es una ciudad inteligente, es uno de los 10 países con más fibra óptica por hogar del mundo, lo mismo Barbados en el Caribe, pero estamos hablando de un lugar que tiene un Comité Nacional de Ciudades Inteligentes para que se discuta en el Poder Legislativo. Si vamos a Brasil, tienen ya desde la Agencia Nacional de Telecomunicaciones un informe que se publica para promover la implementación de IoT para hacer más eficientes todos los distintos segmentos verticales de la economía, lo que indirectamente te va a impulsar esas ciudades inteligentes, aunque lo podemos ver en Brasil, lo que se ha hecho en el estado de Santa Catarina. Si vamos a ver lo que está tratando de trabajar Monterrey, lo que está tratando de trabajar Medellín, Jalisco, inclusive Lima, en términos de cómo vamos a digitalizar, cómo vamos a hacer esta transformación digital. El objetivo es el mismo. Vamos a tratar de hacer unas plataformas de gobierno que puedan ayudar a los ciudadanos, pero vamos a tratar de obtener todo tipo de información, todo tipo de data, todo tipo de retroalimentación positiva para poder tomar decisiones más inteligentes que nos permitan focalizar la atención, hacer inversiones certeras y poder ahorrar. Y de esta forma poder llegar esto que Andrés nos dice muy bien, que es reducir la pobreza, reducir la desigualdad y beneficiar a todos los ciudadanos del país. Ya con esto termino mi intervención porque si no estaría repitiendo lo que ha dicho Aitor, lo que ha dicho Andrés en sus excelentes presentaciones.
Muchas gracias, José. Parece que ya él ha implementado Smart City dentro de él mismo porque ha tomado el tiempo exacto. Hasta le sobraron segundos. Muy interesante, ya como hemos visto de los tres panelistas, modelos de, vamos a decir, no modelos de negocio, modelos de aplicación o de desarrollo de ciudad inteligente. Hemos visto quizás barreras y oportunidades. Hemos visto las implicaciones en telecomunicaciones para el desarrollo de ciudad inteligente.